Hola, en este video psicoeducativo vamos a hablar sobre el trastorno de la personalidad límite, cuáles son sus implicancias y cómo es su abordaje. Primero necesitamos saber qué es un trastorno de la personalidad. Un trastorno de la personalidad es un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Tiene su inicio en la adolescencia o principios de la edad adulta. Es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar y perjuicios para el sujeto. En el DSM-4 se escriben 5 trastornos de la personalidad, a que en función de una similitud de características se dividen en 3 grupos, A, B y C. El grupo A incluye los trastornos paranoides, esquizoides y esquiziotípicos de la personalidad. Suelen parecer raros o excéntricos. El grupo B incluye los trastornos antisociales, límite, histriónico y narcisista de la personalidad, que suelen ser percibidos como dramáticos, emotivos o inestables. El grupo C incluye los trastornos por evitación, por dependencia y obsesivo-compulsivo de la personalidad, que suelen ser descritos como ansioso o temeroso. El trastorno límite de la personalidad está situado dentro del grupo B del manual DSM y es definido como un patrón general de la inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad, y una notable impulsividad que comienza al principio de la edad adulta o adolescencia y que se da en diversos contextos. El DSM-4 recoge una lista de 9 ítems a los que denomina criterios diagnósticos, que para hacer el diagnóstico de un trastorno límite de la personalidad, el clínico debe observar en presencia 5 de estos 9 ítems que se reciben a continuación. Antiguamente, la calificación límite como término psiquiátrico se ha utilizado de forma ambigua, ya que solía emplearse cuando un clínico no estaba seguro del diagnóstico del paciente, y el término límite surgió en esta línea y se recurría a él cuando no se tenía claro si el paciente sufría o no una neurosis o una psicosis. La idea de recurrir a este término partió de las dificultades observadas en un grupo de pacientes que no encajaban en ninguno de los dos polos de enfermedad y que parecían oscilar entre características de funcionamiento normal y características de funcionamiento patológico, situándose por tanto al límite de la normalidad y de la patología. En la actualidad, la denominación límite se concibe como un nivel avanzado y potencialmente grave de funcionamiento desadaptativo de la personalidad. Significa un nivel habitual de comportamiento y un patrón duradero de funcionamiento alterado. El trastorno límite de la personalidad está situado dentro del grupo B del manual DSM y es definido como un patrón general de la inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad, y una notable impulsividad que comienza al principio de la edad adulta o adolescencia y que se da en diversos contextos. El DSM-4 recoge una lista de 9 ítems a los que denomina criterios diagnósticos, que para hacer el diagnóstico de un trastorno límite de la personalidad, el clínico debe observar en presencia 5 de estos 9 ítems que se reciben a continuación. 1. Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario. 2. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, caracterizados por la alternancia entre los extremos de idealización y de evaluación. 3. Alteración de la identidad, autoimagen o sentido de sí mismo acusada y persistentemente inestable. 4. Impulsividad en al menos 2 áreas que son potencialmente dañinas para sí mismo. Ejemplo: gastos, sexo, abuso de sustancia, conducción temeraria, atracones de comida. 5. Comportamiento intenso o amenaza suicida recurrente o comportamientos de automutilación. 6. Inestabilidad afectiva, debida a una notable reactividad del estado de ánimo, como por ejemplo episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad, que suelen durar horas y raras veces unos días. 7. Sentimientos crónicos de vacío. 8. Ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira. 9. Ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas disociativos graves. Abordaje del trastorno de la personalidad límite, o en su abreviatura TLC. La forma más eficaz comprobada empíricamente para abordar el TLC es la psicoterapia, y que en algunos casos también puede ser acompañada por medicación.
En casos de crisis grave se puede hasta considerar la internación momentánea de la persona. Los tipos de psicoterapia que han demostrado ser efectivos incluyen los siguientes: terapia dialéctica conductual, entrenamiento en sistemas para la previsibilidad emocional y resolución de problemas, psicoterapia centrada en la transferencia, entre otros. Psicoterapia. La psicoterapia es un enfoque de tratamiento fundamental para el trastorno límite de la personalidad. Es posible que el terapeuta adapte el tipo de terapia que mejor se ajuste a las necesidades del paciente. Los objetivos de la psicoterapia implican ayudar en los siguientes puntos, que son: enfocar al paciente con la capacidad de su funcionamiento actual, enseñar a controlar las emociones que producen incomodidad, trabajar para mejorar tus relaciones al estar más consciente de los sentimientos y el de los demás, enseñar acerca del trastorno límite de la personalidad, entre otros puntos más. Los medicamentos pueden incluir antidepresivos, antipsicóticos o medicamentos estabilizadores del estado de ánimo. A modo de conclusión, el trastorno límite de la personalidad ha sido un padecimiento que ha estado presente durante el desarrollo humano. Si más bien se conoce cómo se origina, el TLP se puede tratar de forma eficaz, ayudando a la persona que lo padece a tener una vida normal. Como sociedad, también tenemos el deber de aprender e incluir las distintas capacidades de las personas sin discriminar, para poder aportar una salud mental mejor para todos.